Por la horda. Piero Gabriel Fiori. ¿Y RTS? Es el año 2000. El Y2K no ha ocurrido. Las máquinas no han retrocedido hasta el 1900, sino que nos hemos mandado de cabeza en el nuevo siglo y milenio. Hay motivos para celebrar entonces. En Corea se desarrollará ese año la primera World Cyber Games, siendo el puntapié inicial para los llamados deportes electrónicos que más de 20 años después están por todas partes. Sin embargo, hubo una época primigenia en la que se jugaba al StarCraft, primo hermano del juego que nos trae a estas líneas, Counter-Strike, FIFA, al juego real y no a los torneos del mundo más amañados que concurso literario, Age of Empires y varios exponentes más. De hecho, solo me interesa uno de ellos, sin ánimo de querer ser parcial. El fenómeno tendría un rey y sería aquel videojuego lanzado en 1998 por la Ventisca, considerado un deporte nacional en la República de Corea. Eso explica que los cibercafé hayan sobrevivido allí, aunque con otros agregados del tiempo. Sí, eso en lo que usted, joven gamer, está pensando, y tiene las siglas idénticas a reírse a carcajadas, así que sepa que llegó después que los de la arcaica Edad Dorada. Lejos de la República de Corea yace Mar del Plata, la perla del Atlántico, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Ahí me encuentro cursando mi segundo año de experiencia como estudiante, dado que he decidido convertirme en un cuervo de las tempestades, por una módica suma, por supuesto, y hasta el momento le he puesto a la PC únicamente juegos de fútbol. Ya la colección comienza a expandirse entre muchas copias, iguales a los originales pero más baratas, rezará un cartel de Taringa, antes del meme y la sarta de tonterías de las generaciones posteriores. Pero no será por mucho tiempo dado que algo ocurrirá. ¿Será acaso que madure pronto? Tal vez decida dedicarme a la filosofía con la panza llena. ¿Acaso es mejor dejar de ser hincha de boquita ahora antes de que vengan las imposiciones de la moda y las gallineadas? ¿El nuevo siglo, año y milenio me han cambiado de alguna forma? No, nada de eso, absolutamente lejos de la realidad, dado que en la habitación de enfrente de la pensión de Luz y Fuerza yace un sujeto bastante particular. Se llama Javier Omar. Usa ambos nombres dado que esto lo convierte en más particular aún, pero le podemos decir Javi, ya que anda mirando la campaña del Valencia. ¿Y eso qué tendrá que ver? Por cierto, contra para el Real, el único que merece tal condición, y gol de Raúl González, un delantero temible, un depredador del área. Cañizares le sale con aquel buzo rojo y blanco quedando desparramado para que el 3-0 sentencie la cuestión. Lo que ninguno de nosotros sabe es que la cura para el merengue yace en el Río de la Plata, tratándose de dos trogloditas desconocidos que se apellidan Traverso y Matellán. No salís en la foto R7. Me he ido por las ramas. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Hablando de ese individuo de señas tan notorias que por ausencia de casualidad se ha puesto a instalar un juego que recibió de las manos de Jesus Hammerhand. Ya el FIFA 2000 va a pasar a mejor vida, siendo reemplazado por soldados antiguos que intentan destruir una fortaleza persa. El asunto no marcha bien dado que mueren enseguida. Eso les pasa por no usar armas de asedio. Ante la necesidad surge la exigencia, nunca mejor dicho Yandros. Así que el ratón descansa para que en el teclado sea la hora de meter un código clave, cheat, chetos, ¿qué importa che? Por arte de magia y de la palabra clave, Photon Man, unos soldados provistos de armas láser, acrónimo cuyo significado es luz amplificada por la simulación de emisión radiactiva y traducida por un sujeto que toma todo literalmente. Cayeron las defensas, los elefantes, los aldeanos, los choborras del machimbre, y así fue que conocí al Age of Empires, el primero, así que el número 1 me lo ahorro dado que sería redundante, injustificado e intrascendente. Un juego de estrategia en tiempo real, ETR por la conversión de la sigla RTS al castellano, y aseguro que mis fuentes son todas fidedignas. Para explicar qué corno es esto es necesario retroceder 8 años atrás, a 1992 y no 4 bienios desde el corriente año o el período alterno, hacia comienzos de la década de los 90, la mejor lejos, de nuevo llegaron tarde enanos. En esa época yo tenía 13 hermosos años. Westwood era un estudio independiente y no estaban los de EA molestando aparte de cerrar cual Microsoft a otro de los monstruos de entonces, eso.
Pues bien, Madera del Oeste o Bosque del Oeste, como sea, sacó Dune 2, juego basado en el universo de Frank Herbert, quien inmortalizó la frase: cuando escribes de verdad te concentras en una sola cosa, escribir, al cuerno el dinero y las editoriales. Pues bien, Dune 2 sentó las bases de los RTS en cuanto a la recolección de los recursos necesarios, el árbol de habilidades, no una línea genealógica sino los edificios y mejoras necesarias para poder ampliar la base, la niebla de guerra. Si en este momento no ve más allá de sus narices es debido a que no hizo la mejora en la sala de los cazadores, y una serie de elementos más. El autor se cansó de enunciar y no quiere recurrir al etcétera, dado que es un vago. Pues bien, Westwood lo hizo. De paso la música es del genial Frank Klepacki, autor de varias odas videojueguiles y del himno de los juegos de estrategia, la Hell March, sentando los cimientos de un género nuevo cuya popularidad creció a lo largo de los siguientes 10 años hasta que dejó de ser una salida comercial y aparecieron juegos para gente sin paciencia. De eso también carecen pequeños. Sin embargo, 2 años más tarde, en noviembre de 1994, 23 de noviembre de 1994, la anteriormente Silicon and Synapse y brevemente Chaos Studios pasó a llamarse Blizzard o la ventisca para los amigos, aunque no hay nada gratarola. Lanzaron bajo este sello la primera de sus creaciones que relataba el encuentro entre los humanos de Azeroth y las hordas orcas. No es una campaña en contra de la caza indiscriminada o para liberar a Willy Vilas. El juego se llamó simplemente Warcraft, aunque es un nombre compuesto por 2 palabras, estás lento gurí, e incorporó los elementos de Dune 2, además de darle una identidad propia. Oro, madera, los peones no se defienden, existe la niebla de guerra. Cada unidad de los humanos tiene un equivalente en los orcos con algunas pequeñas variantes. Arañas en vez de escorpiones, demonios en reemplazo de elementales, lluvia de fuego en vez de veneno reciclado para los ser, curación, esqueletos, armadura impía, etc. Un cliché dicha palabra abreviada. 3 tipos de escenarios y lo más relevante, la posibilidad de fajarnos en el multijugador para 2 dementes que quisieran apretar el control, además de arrastrar el mouse para que las unidades se muevan. Es 1994 che. Dado que llegué a esta versión una década después de puro fanático no más, pues dicha opción no pudo ser explotada pero se encontraba presente y ello es un punto a favor para el naciente universo que reúne elementos de Dungeons & Dragons, Warhammer, George R.R. Martin y el más famosos de los J.R., vos no Román, nunca, Tolkien. Así que todos los elementos estaban sobre la mesa, sobre todo los tolkienianos, como ingredientes de una receta que iría agregando sabores hasta derivar en la mayor de las obras maestras, Warcraft 3. 2. 1998. Oh, ¿qué demonios hago con mi vida? Las coincidencias, mi buen videojugador, no existen. Las decisiones que uno toma a lo largo de su corta vida, oxímoron en plenitud, llevan indefectiblemente a un camino específico y al resultado detrás de él. El azar no tiene absolutamente nada que ver. Es una sucesión de pasos plenos de dudas y de certezas en menor medida, que construyen un camino único cambiando por completo el paisaje. Así, él alguna vez alumno se encuentra sabiendo que las 2 materias que debe le impedirán iniciar la facultad en el año que entra, y ya es tarde encima para meterse a inscribirse, salvando así la pérdida que en realidad no es tal, aunque su espíritu adolescente le dice lo contrario dado que es inseguro y temeroso. Deberá luego de dar aquel par de asignaturas quedarse a la espera de que el período para registrarse se abra. Vendrá entonces la luz a aclarar la situación que en el mes de abril le suena deprimente dado que en el invierno de océano hay pocas ocupaciones, y la verdad la amenaza de la pala le ha generado el impulso que necesitaba. Derecho a Mar del Plata, y a la carrera de Derecho, cosa de no torcerse, para ello está la formación Cuervacea. Pero antes hay una luz que viene bajo la forma del más grande ordenador alguna vez visto. El Pentium 233 MMX con 32 MB de RAM, disco de 2.5 GB, monitor KLIX de 14 pulgadas nene, lectora de CD cambiada luego por una de DVD, además multiplica, un ratón haciendo juego con el teclado rústico y los parlantes, todos ellos Genius. El pad empleado para el mouse con la publicidad de Atomlux en blanco sobre fondo azul,
y el primer sistema operativo que me cayó bien, Windows 95. La excusa es llevar a cabo un curso a distancia de Word 97, detrás del cual se encuentra la Fundación Romai, bajo el nombre Formar, Educación a Distancia, y cuyo examen puede ser enviado mediante un disco de 3,5 a la ciudad de Buenos Aires. Así el periodo de frío, gélido de verdad, y no como ahora que es más acorde a la falta de temple, se pasó volando llegando la primavera, en la que su heraldo se materializó con un pequeño disco de 600 megabytes, repleto de juegos. Sí, mi buen lector, acá los enviados de Mercurio vienen todos con esa epidemia que la generación anterior a la X criticó, dado que jamás la entendió. El combo se completa con el Game Boy Pocket que porta el cartucho del Mall Mania, creado por Shigeru Miyamoto y hermano menor de Mario y Luigi, juego que entra en mi top 10 de los mejores exponentes de todo aquello que alguna vez he jugado. Decir el mejor de todos los tiempos es propio de tontos, así que únicamente hablaré de lo vivido. Es así que aterrizan en el disco duro una versión del Daytona USA, uno de navecitas cuyo nombre la verdad no recuerdo, y el FIFA International Soccer, el cual ya había jugado 3 años antes en la Sega Mega Drive, siendo el nombre de la empresa un acrónimo también. Pues bien, ahí me encuentro viendo la segunda generación de juegos de PC, dado que la primera que he podido observar y jugar fue la de 2, curioso que el 2 sea el 1. Esta es la antesala de lo que vendrá, matizada con mucho arcade fulbito que por supuesto incluye títulos como Soccer 92, Football Champ, Seibu Cup, Gold o el Gol de Jaleco, el mejor exponente futbolero de NES o Family Game lejos, Virtua Striker, ISSS, el padre del Pro Evolution pequeño, la serie Super Sidekicks y varios de ellos jugados en un sitio con nombre de tormenta que abría únicamente en los veranos, Santa Rosa. Lugar de reunión obligatoria en todos los estíos de nuestras vidas, sitio que se fue adaptando con el correr de las décadas, llegando a tener su propio cibercafé con varios títulos ya mencionados y otros que se agregaron como el GTA San Andreas o el Vice City, época de juegos enteros, sin todas esas mierdas modernas que incluyen desembolsos de dinero hasta la siguiente versión, a la que únicamente le cambian el número. Sin embargo, me estoy adelantando. Retornando a los años 90, el final de los mismos venía con bombos y platillos, así que en noviembre tocó anotarme finalmente en el complejo universitario, cuya cafetería fue demolida. La última imagen al haber ido a buscar la constancia de no tener deudas en la biblioteca, es la de un rectángulo semejante a un tocón. La construcción ya no estaba ahí simplemente. Mar del Plata me recibiría con los brazos abiertos y un montón de fichines escondidos en antros que después pasaron a mejor vida. Una constante en la sociedad consumista argentina, pudiendo acceder a muchos títulos con una montaña de créditos dado que seguíamos en el 1-1. La cuenta debería ser saldada, así que la burbuja nos detonó en la cara, comenzando a notar el aumento de los precios un día a la vez desde hace 22 años, y contando. No obstante, en aquel momento de cambios profundos y desarraigo hasta que las raíces se asentaron, metiéndose MDQ en los poros con sus calles, ruidos, olores, la sal que te pega en las fosas nasales y te saca de paseo, el ventilador gigante en la intersección de San Luis y Pedro Luro con San Martín capeando la tormenta, de hecho su capa flamea. El barco encallado en dicha esquina cuyo nombre ha cambiado, pero la inscripción en su muro da cuenta de que sigue ahí. La vieja fuente convertida por el tiempo, la peatonal a la que le hicieron una cirugía metiendo la fibra óptica en sus entrañas, el local de Musimundo, en donde podíamos escuchar canciones probando el disco antes de adquirirlo. Algo parecido a lo que describe Jordi Sierra y Fabra, en una entrevista auspiciada por BBVA. El cuaderno de Tom y Jerry con la frase que inicia la cacería, los primeros versos que no riman igual que la vida, la dedicatoria de compañeros de pensión, el descubrimiento de las GeoCities de Yahoo ya desaparecidas, y eso que eran virtuales, el nombre de guerra, Warcraft Tega surgido de la fusión del nombre del juego y la palabra estratega abreviado luego a WTIGA. La Facultad de Derecho a la vuelta de la esquina, el supermercado reciclado en otro oficio más adelante, el almuerzo en bandejas de metal semejante a las que usan los presidiarios en las películas. Éramos eso básicamente. Los horarios de desayuno, almuerzo y cena, el pan duro que acompaña al cuenco de sopa en donde está grabado el emblema del conocimiento y la voluntad,
La T y el rayo, el trueno ya ha sonado, así que seguro usted está carbonizado. Los amigos nuevos que serán los de toda la vida según una mujer llamada Mariana, los pasillos, repletos de voces, los mismos corredores vacíos, siendo visitados por un náufrago ya entrado en años, las caras de todos los días devenidas en rostros que se borran, los comentarios de ciertos santiagueños sobre el mate lavado, las noches en las que el viento te golpea la ventana para que no puedas dormir, de jodido no más, la pequeña computadora blanca que se ha venido conmigo desde Balneario Reta, en la que jugaré hasta el hartazgo, pero también crearé el hotel provincial vaciado por su explotador, el municipio que le otorga la concesión. Nuevamente, la cumbre de las Américas, la contracumbre, la destrucción a lo largo de la avenida Colón de parte de Quebracho, la implosión de los edificios en torno a las fuentes actuales del casino, la torre recién pintada, el ticket por un valor de $3 firmado para retirar el sándwich y el refresco, los congresos, las fuentes enormes que contienen el pastel de carne, la instalación de un tablero nuevo en el anexo, lugar de ubicación de los estudiantes, el 11 de septiembre, el helicóptero al que varios aluden cuando el que gobierna no es una nacionalsocialista, Eduardo, diciendo que no es un presidente débil, de paso le devuelve a los ahorristas lo que se le canta, los saqueos cesan por arte de magia. Después, la soledad de que los amigos se vayan dado que se terminó la beca, y el ermitaño que vive metido en sus juegos, libros, apuntes de estudio, música procedente del Winamp, y los escritos que se multiplican. Todos antecedentes inmediatos del blog una década más tarde del año al que remito, con creaciones que contienen mucho de lo antes racontado. Lunfardo puro creado de la unión de racontato y recontado, la versión en español de dicha palabra. Después de todo, jugar sirve para escribir mejor, aunque a la larga los escritos ocupen todo el tiempo ocioso, que se torna productivo según los críticos especializados. Simplemente le he dado al mundo lo que exigía, pero sin dejar de lado realmente las pasiones, el fuego de toda la existencia humana, desde que el lenguaje se volvió oda y origen de cualquier forma de arte. Incluso los videojuegos. 3. Warcraft 2, 2012-2003. El Actua Soccer 3 de Gremlin Interactive fue y es el videojuego de fútbol más completo que haya salido alguna vez. La verdad, viendo la competencia de las dos marcas que han quedado dando vueltas tras la gloriosa era de los arcades y las versiones de consolas, todo lo viejo me sonará siempre distinto a la basura de las cajas de botín, el club de cada versión, las publicidades, los botines. ¿Pero qué carajo es esto? ¿Un simulador de fútbol o un desfile de pelotudos? Modas insoportablemente humanas y estúpidas, como la materia fecal que atrae a las moscas siendo millones de ellas. La mierda es mierda, jugadores. Cambiarán los envoltorios, surgirán las versiones en HD, las remakes que ya suenan a comida recalentada de roticería, y cualquier invento que les dé un centavo más a los saqueadores de billeteras. Si el consumidor tomara un poco de conciencia, se terminarían todas las porquerías teniendo que sacar productos bien pulidos y dejando de lado la basura del free-to-play, otra enfermedad más. Pues bien, el AS3 de pronto fue dejado de lado, para que en la compactera entrara un disco cuya carátula mostraba a un orco y un humano enfrentados. Más bien, eran un troll y un marinero, pero nadie está mirando en detalle. Siendo el primero un sujeto que se dedicaba a rebanar cabezas en lugar de andar comentando tonterías en los foros de la red, aparte que no había tal recurso, lo que resultaba mucho mejor. Así el Warcraft 2 fue instalado por Javi, perdiendo dicho individuo la noción del tiempo y del espacio, ni siquiera notó a su amigo que masticaba grisines como un caballo mordiendo un cardo, para inmediatamente bajar la acumulación de la masa con un trago largo de agua. Dicho espectáculo duró hasta que cayó cierto orangután, que procedió a desalojar la habitación de arqueros elfos, señales de ataque, y jurar que volaría el causante de tal irritación junto con el juego. Aunque nunca ocurrió tal cosa, los comentarios descalificadores de parte del fanático del fulbito fueron rápidamente dejados de lado, cuando al retornar yo de sus estudios nocturnos encontró a Fiori jugando la campaña de la Alianza. Dado que ya no es Azeroth solo sino los demás reinos que componen el mundo homónimo unidos contra un enemigo común, la horda de los orcos, trolls y ogros. De ahora en más la horda, dado que cualquier referencia tiene que ser contundente como un hacha.
Además, los humanos apestan, así que ya he dicho todo sobre cuál es mi facción favorita, dejando de lado a la abominación posterior a W3. Acá hemos venido a escribir sobre RTS, así que cualquier referencia a porquerías de pago mensual, monturas, armas, cambios de facción, no tienen lugar más allá de enumerarlas para poder despotricar de lo lindo y así hacer una catarsis literaria. Pues bien, me encontré metiéndole tiempo al Warcraft 2 como antaño habría hecho con las máquinas de Arcadia, dejando cada vez más de lado cualquier sistema que no fuera la PCMR, PC Master Race, y que se jodan todos los que no hayan descubierto la belleza brutal del mejor comando jamás creado, el ratón y el teclado. ¿Joystick dice usted qué es eso? Ya habíamos probado en aquel año 2000 el Duke Nukem 3D, hasta el código DNStaff proporcionado por Jesus mediante la revista Micromanía, los emuladores ZSNES y KGN, pero nada era como la segunda parte de la ahora sí saga de la ventisca. Los movimientos de las unidades eran más fluidos. Podíamos llevar con solo el ratón a 9 unidades al ataque, aunque creo que la posibilidad de usar la tecla Control, junto con algún número de la parte superior del teclado, vino tras StarCraft. Teníamos unidades de agua, es cierto, menos que en AOA, que para ese momento ya poseía a Age of Kings en el mercado, pero constituía un avance considerable, además de tener un editor mucho mejor que aquel que vio el primer título a finales de su tiempo de vida, aunque los juegos no mueren dado que no tienen presencia física como los demás seres vivos y mucho menos con las descargas digitales de ahora. Aparte de la ampliación de la historia y las cinemáticas que nos volaban la cabeza, el 4K ya saben dónde se lo pueden guardar. Todo en apenas un disco de medio giga que rendía sus frutos enormemente, dándonos horas de juego, sin contar los escenarios en los que apenas teníamos un puñado de unidades al comienzo o únicamente los héroes. Grom Hellscream aparece en la expansión de Tides of Darkness Beyond the Dark Portal con una frase eterna: «Bienvenido a mi pesadilla». Mi reticencia a dejar el juego duró unos 4 años. Para ese entonces varios de mis compañeros de pensión se habían ido, dado que la vida es así, y seguí jugando en honor al más grande de los maestros que tuve. Así que si mato aldeanos, mando a los enanos del DSD al muere o rompo el portal oscuro solo con soldados rasos, la culpa la tiene Javier Omar. Hace un puñado de años, un amigo me contó que había adquirido una copia de esta versión de la serie en la Feria Ciruja, aunque diversas circunstancias impidieron que accediera a la misma hasta pasado un tiempo bastante largo. Pero aquello que tarda en llegar, sabe mejor, así que gracias, Saga, dado que esto es uno de los pequeños obsequios que la vida me ha hecho más allá de nuestra amistad. Pasando la página del comienzo del milenio, ya la odisea del espacio fue concretada. Hemos dejado atrás diciembre del 2001 y el caos que imperaba en la sociedad argentina, sumergiéndonos más y más en las fosas abisales como nación. Pero no todo está perdido. Aún en medio de tanto anarquismo de reparto del poder, para que un puntano caído del cielo cobre una jubilación presidencial, y aquel que no fue elegido presidente en las urnas llegue como el Salvador, es posible que la cultura sobreviva. Ya Warcraft 3 ha visto la luz después de 4 años de desarrollo, y la cancelación del Lord of the Clans en el medio, aunque la idea de esta última serviría de punto de partida para el comienzo de la tercera entrega. Era el 3 de julio de 2002 cuando la bestia fue soltada. Incluso al día de hoy se sigue jugando, aunque lejos de la gloria de antaño, pero todavía respirando, siendo que ha dado lugar a otra clase de juegos. La Avenida Colón bulle con las personas que van y vienen. La presencia del verano se marca en la medida que los primeros invasores llegan a terminar con la paz. Mi paz, por supuesto. En el 9º piso, que se ubica justo en una esquina, puedo observar por primera vez el juego. El irascible Grom se enfrenta a hacha limpia a un montón de elfas de la noche que por supuesto caen intentando defender sus árboles. Perdón, ancestros. El guerrero deberá ser resucitado al ser superado por el número de enemigos, pero es apenas una demora, nada que el altar de tormentas no solucione. Y pensar que ahí se entrenaban los ogros, así como las runas que no servían para predecir el futuro, sino para detonarlo. La primera visión del RTS más relevante que he jugado no me termina de convencer, como tampoco lo hará el rostro desquiciado de Arsas,
que observa la peatonal desde el lateral del kiosco allí apostado. Aún mi interés por la estrategia tiene que ser puesto a prueba. Hacen falta ciertos elementos que no están a la vista, así que sigo volviendo a los juegos de fútbol en la soledad de la torre. Mi compañero se larga los fines de semana de manera que hay un silencio únicamente interrumpido por las canciones de heavy metal que surgen del Pentium 233 MMX, y el año discurre hacia las fiestas que me llevarán de vuelta a casa. Un año más tarde sucederá lo impensado. Una cena de viernes se vuelve en un momento de descubrimiento, dado que mientras mis anfitriones duermen, la película concluye con Boromir cayendo en combate. No es un orco, sino el hijo del senescal de Gondor que se redime al final. La comunidad del anillo se desbanda tomando rumbos bien distintos. Pero hay dos que siguen con la misión impostergable, la que nadie más puede realizar, y así con tal determinación, hago sonar el timbre del departamento bien temprano como el cuerno de la Ciudad Blanca llamando a la batalla. Acabo de volverme fanático de Tolkien, habiéndolo pasado de largo en los años previos. El domingo adquiriré el Silmarillion en una tienda cuyos libros se apilan demostrando el paso del tiempo y la inmortalidad alcanzada en el regalo de Cadmo a Armonía. ¿No es cierto, Tesea? El sábado siguiente le tocará el turno a El Hobbit, mostrando la influencia de Beowulf en el universo del SDLA, y allí sufriré una intoxicación producto de los chocolates que vinieron desde Trelew mezclados con 2 docenas de mates, y por supuesto, el queso de cerdo comprado en el supermercado Toledo de la calle La Rioja. Así transcurrirá la siguiente semana llegando a la comunidad del anillo y quedándome sin fondos. Soy estudiante. Así que empeñaré El Padrino y Bailando con Lobos, ambos lesionados en una disputa con mi hermano luego de 2 rounds en el Mortal Kombat de NES, que jamás fue adaptado a dicho sistema. Llegaré entonces a las 2 torres y 7 días después, como los muros que rodean a Gondor, a la conclusión en El Retorno del Rey. En septiembre del 2003 ha ocurrido todo esto. Apenas 35 días después, ya he leído las principales novelas de Tolkien, comenzando con la reinstalación de Warcraft 2 que aguardaba una nueva oportunidad, navegando entre sitios de la Internet que ya había cumplido su primera década, comenzando a invadir los espacios que se encontraban vacíos y destruirlos, igual que el conjuro Sabra Cadabra de Black Sabbath. Miles de mapas se agolparon en un disco de 600 megabytes, comenzando a desandar un camino que se presentaba claro por primera vez. Los versos surgirían de toda esta devastación, del corazón roto en el invierno, y de la soledad de los pasillos en donde comenzarían a retumbar las canciones de los reyes del metal, Manowar. IV, STARCRAFT y Warcraft 3 2004. En las vacaciones de invierno, un amigo me habla de cierto juego de estrategia semejante a Warcraft, aunque transcurre en el espacio, y tiene un bug en uno de los escenarios, dado que no aparece el gas vespeño excepto en terreno alto, y no hay manera de llegar hasta allí, ya que las mejoras del Amo Supremo requieren dicho recurso. El juego me es entregado en la cruda estación, comenzando a recorrer la campaña de los Terran con su héroe Jim Raynor, pasando a la de los Ser con su reina de las cuchillas, y finalmente los poderosos Protoss, los orcos por estos lares, alcanzando su punto culmine con el sacrificio del héroe, en Tarotasadar, en la lengua Kalani. A comienzos de aquel año 2004, he obtenido Warcraft 2 Battle.net Edition que incluye la expansión del mismo, además de haber culminado con Warcraft Horses and Humans. He talado hasta el último árbol en el escenario, en donde las huestes del mago Khadgar se aprestan a destruir el portal oscuro. Sí, hay otro, y así evitar que Azeroth colapse. Conocí la existencia de la versión en cuestión por un sitio de Abandonware, por Abandoned y Software, término que remite a programas que ya no reciben actualización alguna, o incluso sus creadores han desaparecido. Gremlin Interactive, por ejemplo. Así me fui a la galería SAO, en la que un sujeto anónimo se dedicaba a proveer toda clase de programas, dado que por acá podías conseguir versiones OEM sin la cajita y el manual, o bien directamente caer en la piratería. Tales juegos no habrían desembarcado por estos rincones oscuros del mundo de no ser así, más o menos como los casetes con grabaciones de varios artistas que pasaban de pasacasete en pasacasete, redundante tanto traslado, y acompañaban nuestros días, Napster ídola.
Las casas que se dedicaban a dicha tarea, traer la luz a cambio de una modesta remuneración, pululaban por la ciudad de la misma forma que los turistas en el estío, aunque no sabremos nunca si todos eran tíos o familiares cercanos. Así, uno podía dirigirse a cierto local situado en la calle San Martín entre la avenida Independencia y Salta, topándose con un gato durmiendo sobre un monitor que fue aumentando de dimensiones en la medida que crecía el menino. El sitio se llamaba MCA Computación. Uno podía obtener desde una versión del Norton Antivirus, ideal para eliminar porquerías traídas en alguna descarga de mapas para W2, o bien una versión comprimida del juego antes mencionado que requería de 2 bajo Windows 95, tipeando las líneas correspondientes para provocar la descompresión. WinRAR no existís. También nos proveíamos de otros víveres, tal es el caso del PC Fútbol, que constituía una maravilla pudiendo gestionar hasta la comida que se serviría en el restaurante del club, aunque encontramos un error al intentar ampliar el estadio o una ventaja consistente en guardar el juego antes del partido en diferentes ranuras, lo que daría distintos resultados, según Abaddon. Tales defectos seguro obedecían a que no estábamos pagando la licencia original, aunque la verdad nos importaba poco, dado que podíamos elegir entre un catálogo muy extenso por una pequeña cantidad de billulla, del piamontés beguiulla, un ejemplo más de lunfardo. Ahora bien, volviendo al tema del error del gas vespeño, lo solucioné dirigiéndome a un cibercafé que se encontraba al final, o comienzo de la Galería San Martín, próximo a Rayos y Centellas, ingresando el código que me permitía saltar hasta un nivel específico para guardar el comienzo de la partida, y luego trasladar el archivo a un disquete de 3 1/2. Pasé la estación así como la primavera hasta llegar al final, destruyendo a la supermente, aunque descubrí un tiempo antes que el disco en la lectora comenzaba a sufrir del levantamiento de su capa y con ello la pérdida de datos. Nuevamente acudí al mercado Goblin, obteniendo la versión original como la expansión Brood War, enorme agregado por cierto. De fondo sonaría la canción Blood Red Skies de Judas Priest, perteneciente al álbum de 1988 Ram It Down, tema muy acorde para poder jugar mientras el Winamp hacía su tarea y de paso reproducía el disco Painkiller, en ese momento uno de los sobrenombres que empleaba para la batalla, y de allí el comentario de un usuario de WoW: ¿qué haces, aspirina? De más está decir que la expresión usada para denostar el gran nombre de aquel guerrero taurino es un caso de metonimia, ya que lo correcto sería hablar de calmante. Pero bueno, no estamos acá para charlar de tales menesteres, así que volvamos al StarCraft. Leí en algún momento del año 1998, luego del 3103 seguro, que en el disco original del juego venía un programa que registraba si se trataba de una clave original o no, dado que muchos usuarios lo instalaban para después regresar la compra y obtener el reembolso de su dinero. Debían hacerse una copia, entiendo, o bien copiar el archivo install.exe del CD, para pegarlo en directorio del juego y renombrarlo como starcraft.mpq. Lo cierto es que cuando los usuarios se percataron de esto, tuvieron que retirar tal programa espía, aunque encontrarían nuevas maneras de estar vigilando su propiedad en la creciente red de finales de los años 90. El juego fue un éxito, contando con un editor como el StarEdit, cuyas características serían usadas en Warcraft 3, pero con una interfaz más pulida. Si Warcraft 2 me metió en el mundo de los RTS, StarCraft me convirtió en jugador de tal género, llevándome a probar otros títulos y dando lugar a la que considero la santa trinidad de los RTS, Warcraft 3, Age of Mythology y StarCraft. El camino se abría ante mí, habiendo dado el primer paso en estos campos. Pronto llegarían las batallas en LAN que me reuniría con los otros dos personajes, para que nuestra amistad se extendiera como una cadena que cada tanto se quita la herrumbre, se despereza y desenfunda su latigazo. A las armas, hermanos, a las armas, valientes orcos y humanos. Llega el crepúsculo y el enemigo aguarda. Nunca mejor dicho, Malfurion, Archimonde va a cobrar y aún no es fin de mes. La Pascua se presenta, y la falla valenciana ha dejado un olor a pólvora en el aire. Camino siguiendo la línea de la costa hasta toparme en un cruce con el tropel que viene bajando una vez que se ha consumido el monumento a los monstruos que pretenden ser erradicados sin éxito.
Me dirijo al cibercafé que yace sobre la calle Santiago del Estero, casi en la esquina con Cristóforo Colombo, y me pido una máquina. Yo ha venido de visita tras un año de ausencias, y lo que ninguno sabe es que transcurrirán 11 años hasta que los jinetes se reúnan lejos ya de la torre de luz y fuerza. Pero la ignorancia es una manta tibia, así que mejor no pensar. De lo único que estamos seguros es que una niña nacerá al final de este año que ya abandona el primer trimestre. No nos daremos cuenta del paso del tiempo hasta que las décadas nos vengan a buscar y sus heraldos sean las vidas que vimos crecer, sin darnos cuenta que somos parte del mismo cuadro. Ello implica volverse viejo. Pues bien, no recuerdo el nombre del Internet Café, pero sí el hecho de que había máquinas en el primer piso y en el subsuelo, bien diferentes ellas, además de presentar teclados quemados con el cigarrillo por algún inadaptado. Pero esto tampoco es importante, sino el hecho de que me senté a iniciar un viaje que me ha traído hasta aquí mi estimado jugador. El prólogo de los orcos era el tutorial antes de meternos en el tema. La generación de cristal que no se banca un resfrío buscaría la forma de saltearse esto, aunque enseguida descubriría que Skip no se encuentra como tampoco Ariel y mucho menos Ala. Así que a aguantarse mi aprendiz de jugador de Warcraft 3, dado que hemos venido a conocer las artes escondidas en esta palabra compuesta, y a comenzar un viaje que nos llevará a la cima del monte Jaihal para confrontar a la Legión de Fuego y todos sus lacayos. Apenas ahora se trata de un joven jefe orco, que sigue los consejos de su guía tras haber salido de la pesadilla, trasladándose de círculo en círculo y probando sus habilidades. Al final aguarda el misterioso profeta, que no es otro que Medivh, otrora guardián de Azeroth, y la razón de la llegada de la Horda. Esto es apenas una metáfora. Si para esta altura usted se ha aburrido, será mejor que regrese a mirar el celular y vivir la vida de los demás, olvidando por completo la propia. De lo contrario, sepa que acá somos todos cultos y estamos ocultos, aguardando poder contar nuestra historia dado que tenemos con qué. Decía que ese primer escenario es una suerte de metáfora, ya que también es nuestro periplo por este plano, que se disfraza empleando distintas variantes. Una de ellas es algo tan simple como un software de entretenimiento que esconde varios trucos más bajo la manga. Así veremos a los héroes darlo todo por salvar a los suyos, incluso los dos ojos como hizo Illidan en su momento, un personaje incomprendido, el cazador de demonios, al punto tal de retornar a defender a los propios 10 milenios después. El destierro será su recompensa, pero ¿acaso cada uno de nosotros no vive muchas veces lejos de lo que realmente ama, dejando a un lado un montón de fantasías para tener que yugarla, ya que las cuentas exigen ser pagadas? Ahora sí, este es el motivo por el cual he jugado desde entonces y varios de nosotros, aquellos atrapados por la magia de W3, nos movemos por las calles sabiendo esto en alguna parte del inconsciente. Creamos realidad paralelas en las que vivimos, un juego de artificio en donde poder sobrevivir el asalto de la realidad, porque lo contrario implicaría caer en la locura total. De ahí la neurosis que nos frecuenta, lo más cerca de ser normales, a lo que podemos aspirar en este mundo de cambios drásticos y momentos fugaces como imágenes que se suceden sin interrupción. Así los que aún no se han reunido, pasarán tardes interminables planificando estrategias en mapas que varían, pero al repetirse son tan nuevos como la primera vez, la válvula de escape que corta la rutina y da un sentido a todo lo que uno hace. En idéntico sentido la música, el cine y la literatura, pero solo hablo por mí, dado que soy el escriba de estas esquelas unidas como las cadenas de Hefesto, y capaz de sujetar a toda la jauría, Cerbero y Garm incluidos. Así que no metas la mano TYR. Warcraft 3 no es únicamente un videojuego, es una obra de arte que dará lugar a Dota y a su vez a LoL, aunque como el mismísimo Hammerhand diría, LoL es una copia de Dota que es el hijo tonto de Warcraft. También generará batallas interminables entre jugadores de todo el globo, dos de los cuales se reúnen un día de diciembre tórrido, como pocos para disputar unas partidas en contra del ordenador que es un desordenado. Para nada importa el Mundial de Fútbol o los 40 grados que se nos vienen encima, mucho menos las corridas de una pulga millonaria detrás del balón. Acá jugamos al mejor RTS de todos los tiempos, y aquel que no esté de acuerdo puede ponerse con el celular.
Después de todo, se inventó para ello, conformando a los que jamás conocerán las maravillas ocultas detrás del más grande invento de la humanidad, la raza maestra de PC.